revisen los audios, por favor. El día de hoy vamos a continuar con el tema de las ofrendas. Estamos en el capítulo 9, en el capítulo 9 de 2 de Corintios. Le vamos a estar viendo desde el versículo 6 al versículo 15. Prácticamente es de lo que se habla todo este capítulo 9 y el capítulo 8. Se trata de la ofrenda y de cómo el apóstol Pablo colecta una ofrenda para los hermanos que estaban en Jerusalén. Creo que en este tiempo se estaba sufriendo mucho, había una recesión muy grande en estos tiempos, que Pablo hace una colecta dentro de las iglesias para llevarle a los hermanos que estaban en Jerusalén, que estaban sufriendo. Entonces vemos el gran corazón de Pablo al tratar de ayudar a los hermanos que estaban sufriendo en Jerusalén, y prácticamente de esto se trata este capítulo, y también nos enseña de cómo es que uno debe de dar conforme vamos a leer para poder entender este tema de la ofrenda. Es 2 de Corintios, capítulo 9, del versículo 6 al versículo 15. Dice: pero recuerden esto, el que poco siembra, poco cosecha, y el que mucho siembra, mucho cosecha. Cada uno debe dar según se lo haya propuesto en su corazón, y no debe dar con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Y Dios es poderoso como para que abunde en ustedes toda gracia, para que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario, y abunde en ustedes toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, y su justicia permanece para siempre. Aquel que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá los recursos de ustedes, y los multiplicará, aumentándoles así sus frutos de justicia, para que sean ustedes enriquecidos en todo, para toda generosidad, porque por medio de nosotros produce acción de gracia a Dios, porque la contribución de este servicio suple no solamente lo que les falta a los santos, sino que también abunda en muchas acciones de gracia, a Dios. Pues al experimentar este servicio glorifican a Dios por la obediencia, de ustedes al Evangelio de Cristo, y por su generosa contribución para ellos y para todos. Además, ellos oran por ustedes, pues los aman por la superabundante gracia de Dios en ustedes. Demos gracias a Dios por su don inefable. Bueno, encontramos estos versículos que Pablo nos está hablando de cómo debemos de ofrendar dentro de la iglesia, y por las razones que lo está haciendo. Como lo dije anteriormente, era para colectar una ofrenda que era para la iglesia que estaba en Jerusalén, y lo sabemos por algunos otros versículos. Aquí en específico no lo dice, pero lo encontramos en algunos otros versículos donde vemos que esta colecta que se está haciendo es para la crisis que se estaba viviendo en Jerusalén en ese tiempo, y Pablo colecta una ofrenda generosa dentro de varias congregaciones para llevar esta ofrenda y ayudar a las necesidades de los santos de la iglesia de Jerusalén. Ahora, cuando nosotros vemos estos versículos, a veces pensamos que, y muchas de las veces se usan estos versículos para decir que nosotros debemos ayudar a la gente pobre. Esto es algo que sí se debe de hacer dentro de la iglesia si existe la capacidad. Ahora, pero lo que Pablo aquí enfatiza claramente, y lo hace muy específicamente, que es para los santos que están en las iglesias. Ahora, la ofrenda se colecta dentro de la iglesia, y es para suplir las necesidades de los mismos miembros de la iglesia. No es precisamente para hacer justicia social o ayudar allá afuera a la gente pobre que no conoce a Cristo,
Ahora, no digo que esté mal ayudar a la gente pobre, porque no queremos que se malinterprete, que estoy diciendo que no se debe de ayudar a la gente pobre. Sí se debe de ayudar a la gente pobre, pero lo que aquí enfatiza es que primeramente lo hacen para los santos que están en la iglesia. Cuando se dice santo, simplemente lo que se está refiriendo es a las personas apartadas por la sangre de Cristo, que eso es lo que quiere decir santo. Muchas de las veces tenemos un concepto equivocado, porque así se nos ha enseñado que el santo es aquel que alcanza una rectitud en su vida a un nivel súper alto, que ha alcanzado un nivel de vida y que es por eso que es santo. No, la palabra de Dios lo que nos enseña acerca de ser santo es una persona que ha sido cubierto por la sangre de Cristo, es lavado y apartado por la sangre de Jesús solamente. Entonces, si nosotros queremos saber quiénes son los santos de la iglesia, pues mírense unos a otros, porque eso es lo que es santo. Una persona que ha creído en Jesús, una persona que ha sido perdonada por Jesús y justificada por medio del Evangelio de Cristo. Y esto nos hace limpios, apartados, lavados por la sangre de Cristo. Eso es lo que es ser santo. Entonces, si tú has creído que Jesucristo es tu Señor y Salvador, y Cristo murió, si Cristo murió por tus pecados, y en verdad has creído y entregado tu vida al Señor, entonces tú eres ahora un apartado para Cristo, un lavado por medio del sacrificio perfecto, y eso te hace santo de Dios. No es que seamos perfectos, no es que hagamos que podamos hacer algunos milagros. El único que tiene poder para hacer milagros es nuestro gran Dios y Salvador, pero nos hace santos por medio de la sangre preciosa. Es simplemente una aclaración para poder entender qué es los santos de la iglesia. Ahora, si vemos que también Pablo les llama santos a los que estaban en Corintios, y si vemos el ejemplo de los corintios, eran hermanos que estaban dando muy mal ejemplo. O sea que si lo vamos a medir por la forma de estilo de vida, los corintios estaban viviendo unos en adulterio, otros en división, en pleitos, y es a ellos a que también les llama santos de Dios. Entonces, por eso es que entendemos, claro, que el santo simplemente es una persona que ha creído y que ha sido perdonado por la sangre de Cristo. Ahora vamos a empezar nuestro estudio de esta carta. Prácticamente se habla de cómo dar, cómo ofrendar a la iglesia. La vez pasada que prediqué, mencioné acerca de cómo se exige el diezmo en el Antiguo Testamento. Ahora aquí nos está mostrando en el Nuevo Testamento de cómo se ofrenda dentro de la iglesia, cómo es que la ofrenda se debe de llevar. Después del Antiguo Testamento, después de las ordenanzas judías y mosaicas que se exigía el diezmo, después que viene la iglesia y nace la iglesia, ya no encontramos el diezmo dentro de la iglesia como una obligación, sino encontramos solamente cómo debemos ofrendar. Muchas de las veces y malamente se enseña que el diezmo todavía sigue siendo para el día de hoy, cosa que no es así. Entonces, aquí vamos a ver cómo se ofrendaba dentro de la iglesia y vamos a empezar con nuestros primeros versículos de estudio, que vamos a estar viendo el versículo 6. Bueno, vivimos en un mundo donde el dar muchas veces está condicionado por los intereses. Muchas de las veces creemos que por dar a la iglesia vamos a recibir prosperidad, y eso es totalmente falso. Yo no estoy diciendo que Dios no te bendice, porque la Escritura dice que sí te bendice, pero si lo estamos haciendo por un interés de que Dios nos va a prosperar, y por eso yo creo que lo estamos haciendo de una forma negativa o se puede decir como mala enseñanza. Incluso dentro del cristianismo moderno hay quienes predican una generosidad que busca recompensa material inmediata. Esto es totalmente equivocado, por eso es que dice la Biblia que no debemos de ser salariados. Ahora, sabemos que el obrero es digno de su salario, sabemos que los ministros pueden y tienen el derecho de recibir una ofrenda de la iglesia, pero es la iglesia que les pone esa ofrenda. No es que uno debe de poner un salario
específico para el obrero, sino que la iglesia misma ayuda a sus obreros. Dice, como por ejemplo el evangelio de la prosperidad. Este es un evangelio que se ha estado predicando después del siglo XX, donde se dice que el evangelio de la prosperidad, si tú das, o tú aportas, o tú pactas con Dios dando tus diezmos, Dios te va a abrir las ventanas del cielo y te va a bendecir con riquezas. Y de hecho hasta discrimina a las personas que son pobres, porque dice, si es pobre es porque usted no ha sido generoso. Y eso no es así, porque Dios hace la voluntad en nosotros como Él quiere, y no es porque tú estés dando dinero, porque tú estés comprando esa prosperidad. Tú no puedes comprar nada con dinero, ni la salvación. Cosa que también se ha hecho un mito de que si tú no diezmas o tú no das cierta cantidad, tú no eres salvo. Entonces, eso también son mitos que se van creyendo en la iglesia. Por ejemplo, este falso evangelio de la prosperidad, que es si tú pactas con Dios, vas a recibir riquezas, vas a ser un hombre próspero. A veces esto se malenseña y los hermanos están esperando, dan a la iglesia con la esperanza de que Dios les va a dar riqueza. Eso no es correcto. Uno debe dar por la generosidad que Dios pone en tu corazón, por el amor a tu iglesia, por el amor al evangelio. Si tú quieres dar el 10% de tus ingresos, dalos, y los das con el amor y con el compromiso de darlo con tu iglesia, no porque alguien te lo esté exigiendo como una ordenanza, no por obligación, ni por mandamiento. Si tú lo quieres hacer, tú lo puedes hacer, pero que sea tu voluntad. Porque vemos que después de que nace la iglesia, ni los padres de la iglesia, ni siquiera los reformadores exigieron el diezmo como un mandato. Lo hicieron como, si tú querías hacerlo, podías hacerlo, pero de voluntad propia, no por ordenanza. Y esto se introdujo dentro de la iglesia evangélica después del siglo XX. Yo lo mencioné la vez pasada. Ahora, tengo que ser sincero, porque la vez pasada no lo mencioné porque sabía que se iba a volver a repetir esta plática. El diezmo, después del Antiguo Testamento que se dio por ordenanza, se termina de ejercer este diezmo cuando el templo fue destruido en el año 70. Ese templo se destruye en el año 70, los judíos dejaron de tener ese templo que era donde llevaban sus diezmos, donde era una ordenanza, un mandato. Después de la destrucción del templo, ellos fueron exiliados y ya nunca más volvieron a diezmar, porque ahí es donde se termina. Ahora creemos que Cristo culminó toda la ley mosaica. Creemos que en Cristo se cumple toda la ley, entonces nosotros solamente nos quedamos con la ley moral. Ya la ley ceremonial y las leyes que tenían de la tradición se dejaron de ejercer dentro de la iglesia, y ahora vivimos en una vida, en una vida cristiana donde estamos salvos únicamente por la gracia, y ya no se nos exigió por un acuerdo apostólico de que ya no teníamos que seguir las tradiciones judías. Entonces, la iglesia ya no abrazó lo que es el diezmo, si no sabe hasta cuándo, por allá en el siglo VIII, y esto ocurrió dentro de la iglesia católica medieval. La iglesia católica medieval abrazó el diezmo acompañado con el rey Carlomagno, y lo abrazaron hasta el siglo XX, estuvieron cobrando este impuesto. Ahora, el impuesto del diezmo en el Antiguo Testamento era un impuesto teocrático para apoyar a las viudas, los huérfanos y al templo de Jerusalén. Entonces ya no existe el templo, se dejó de ejercer. Después vinieron los padres de la iglesia, no lo impusieron como un impuesto ni como un mandato obligatorio. Dentro de la iglesia católica, cuando se instituye, por acá en el siglo VIII, es que se empieza una vez más a poner como un impuesto. Y así fue desde que empezó el diezmo dentro del catolicismo romano, y después de que ellos lo dejan de ejercer, lo abraza la iglesia pentecostés, porque la iglesia pentecostés nace por acá en el siglo XX.
Entonces, cuando el diezmo en el siglo VIII, dice, aunque ya existía un concepto del diezmo en el Antiguo Testamento, en prácticas cristianas tempranas, fue en el siglo VIII cuando el diezmo se establece como obligatorio en gran parte del mundo cristiano occidental, católico, por el Papa Adriano en el año 772 al 795, bajo su pontificado, el diezmo fue institucionado formalmente como una obligación eclesiástica, especialmente gracias al apoyo del emperador Carlomagno. Ahora, ¿cuándo terminó dentro del catolicismo romano? Esto termina por acá hasta el siglo XIX y siglo XX. Cuando empieza la guerra de Francia, la Revolución Francesa en el 1789, se termina. En España se termina en el 1837, desamortización de Mendizábal. En el 1837 después de Cristo. En Italia, 1870 tras la unificación. En el 1857, leyes de la Reforma. Benito Juárez en México. Benito Juárez en México separó la iglesia del Estado. Y ahí también termina lo que era el diezmo, el impuesto de la iglesia católica. En el Vaticano dice, no exige el diezmo como ley obligatoria para los fieles. Después de estas fechas ya no se requirió. Entonces hoy en día lo abraza la iglesia evangélica en el siglo XIX, siglo XX, también dentro de las iglesias pentecostales y dentro de las iglesias del Evangelio de la Prosperidad. Entonces vemos que este diezmo viene y se origina, obviamente, en el Antiguo Testamento bajo las ordenanzas mosaicas. Después, el primero en abrazar este diezmo fue la Iglesia Católica, y después que vienen las reformas de Martín Lutero, que fue en el siglo XVI, la Iglesia Reformada nunca aceptó el diezmo por obligación. La Iglesia Reformada. Después nacen las iglesias pentecostales y los del Evangelio de la Prosperidad, y es quien abraza esta doctrina del diezmo, y es por eso que hoy en día hay iglesias que todavía creen que el diezmo sea para hoy. Ahora, estas iglesias que creen esto no precisamente sean de mala doctrina. Hay iglesias que se consideran hermanas que creen que el diezmo es para hoy. Y con todo respeto, pero creo que es equivocado ese concepto. Ahora, mitos que se hacen dentro de la iglesia también. Después del 10% de tus ingresos, se mide la generosidad. Eso es un mito, porque no hay ningún fundamento bíblico. El fundamento bíblico es lo que vamos a estar leyendo ahorita, que por eso dice, por eso recuerden esto, el que poco siembra, poco cosecha, y el que mucho siembra, mucho cosecha. Cada uno debe dar según lo haya prosperado en su corazón. Esa es la manera que nosotros debemos de dar. Y no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Si tú vas a estar dando a la iglesia con tristeza, con dolor, porque te están diciendo que es mandatorio, porque si no tú le estás robando a Dios, entonces tú ya no estás dando con alegría, con gozo, con amor, lo estás dando por temor, que es todo lo contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña, dar con alegría, con gozo y con amor. Es como lo debemos hacer. De una manera como Dios propuso en tu corazón. Si tú quieres venir, dar 20%, 30%, 40%, todo tu cheque, lo puedes hacer si tú de tu corazón te nace hacerlo, y es que Dios pone eso en tu corazón, lo puedes hacer, pero que conste que no es por obligación. Ni tampoco el pastor debe de estar viendo lo que tú estás dando, lo que eso no es sano. La Biblia nos enseña, y es por eso que tenemos un orden en la iglesia, que nosotros lo que demos a la ofrenda, pues es que tenemos un administrador, una administradora, una tesorera,
para que la tesorera se encargue de los asuntos del dinero y nosotros los ancianos nos encarguemos solamente de dar la palabra de Dios. En nuestra iglesia, nuestra regla es esa. Es un principio que nosotros tenemos de que nosotros como ancianos no debemos estar involucrados en quién da y quién no da. ¿Por qué? Porque creemos que eso no es sano para los líderes. Entonces tenemos una persona encargada que es la que se encarga de recibir las ofrendas, la que lleva la administración, pero los ancianos, nuestro trabajo es entregar la palabra y dedicarnos a la predicación. Entonces eso es como debe de funcionar dentro de una iglesia. Ahora, encontramos después de estos dos versículos que hemos leído, que lo que nos enseña la palabra de Dios, que el que poco siembra, poco cosecha. Sabemos que Dios prospera al dador alegre. A quien da con generosidad, Dios también lo bendice. Pero no lo hagas pensando que porque tú des, Dios te va a prosperar o te va a dar riqueza, porque eso es lo que enseñan las iglesias de la prosperidad. Tú pacta con Dios y la gente dando su dinero. Ahora, nunca es como en el modelo del Antiguo Testamento. En el modelo del Antiguo Testamento no era así. Entonces ahora el modelo es de que dar con generosidad, y encontramos claramente que esta generosidad y estos donativos se hace para suplir las necesidades de todos ustedes o de la iglesia. Un templo tiene gastos, tiene renta que pagar, tiene que pagar alquiler, tiene que pagar todo esto. Todo eso se cubre con las ofrendas que nosotros recibimos, pero también se debe de suplir las necesidades de los hermanos. Y esto lo enseña muy claro la Escritura, que no podemos ignorar. No podemos ignorar definitivamente lo que nos enseña aquí este estudio. Ahora, la generosidad cristiana fluye de la gracia de Dios en Cristo. La generosidad que Dios pone en su corazón de ustedes es por la obra soberana de Dios. En Efesios capítulo 2, donde dicen en el versículo 10, capítulo 2, 10, dice claramente que las obras que Él prepara de antemano para que nosotros andemos en ellas. Entonces, si tú vienes y Dios te pone en tu corazón de dar dinero a tu iglesia, es porque Dios está preparando esa buena obra en ti, y no porque seas salvo por dar, porque la salvación es únicamente por el regalo de gracia de Dios. Es una obra que Dios pone en ti para que tú andes en esa buena obra que Dios provee para que tú tengas un corazón generoso. Dice, no es obligada ni egoísta ni por legalidad. La ofrenda no debe de ser un acto de legalismo, ni egoísmo, ni obligada. O sea, no es un mandato. Nosotros ya no estamos bajo ese mandato como estaban en el Antiguo Testamento los hermanos que daban el diezmo. Ahora nosotros buscamos ese corazón generoso en cada uno de nosotros, pero que sea por tu propia voluntad, bajo lo que Dios pone de dar en tu corazón. Sino gozosa, libre y centrada en la gloria de Dios. Tú, al dar esta ofrenda generosa, es porque Dios ha puesto en tu corazón y porque quieres glorificar siempre a nuestro gran Dios. Ahora, muchos dicen que la ofrenda también se muestra la adoración de Dios. Yo creo que eso no es correcto también. La ofrenda se honra a nuestro Dios, pero el adorar a Dios se lleva mucho más allá que solo una ofrenda. La ofrenda, tú honras a Dios, tú glorificas a Dios, pero la adoración es algo del corazón para Dios únicamente. Dice que los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad es como van a adorar al Señor. Dice, ahora, nuestro bosquejo del sermón, dice en el primer versículo 6, dice la ley espiritual de siembra y la cosecha, así es como lo titula, la actitud correcta del dador, en el versículo 7, que es el versículo que estamos viendo ahorita. Esa es la actitud correcta del dador.
Ahora vamos a ver el versículo 8 y 10, la provisión abundante de Dios para el que da. 8 y 10 dice, Dios es poderoso como para que abunde en ustedes toda gracia, para que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario y abunde en ustedes toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres y su justicia permanece para siempre. Y aquel que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá los recursos de ustedes y los multiplicará, aumentándoles así sus frutos de justicia. Si vemos aquí, podemos encontrar una gran prosperidad dentro del que da, dentro del que verdaderamente está participando en la obra de Dios. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 6 y 7. Gálatas capítulo 6, 7 y 8. Capítulo 6, 7 y 8 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. La bendición es una bendición espiritual, no nomás material. Aunque sí, Dios también provee lo material para el que necesita. Dios provee todo lo necesario para el hermano que es generoso. Hay una bendición, pero es una bendición también espiritual. Ahora vemos que, bueno, la generosidad cristiana es voluntaria y no manipulada, no por obligación ni ordenanza, o sea, no obligatorio. Los mitos, ya vimos los mitos que se hacen dentro de la iglesia, que después de la generosidad, generosidad se mide después del diezmo. Eso es un mito que no tiene ninguna base bíblica. Si no diezmas, no estás adorando a Dios. También ya lo hablamos, de que si no diezmas, no estás adorando a Dios. Eso también es una forma de manipulación para que los hermanos aflojen el dinero. Y esto no es correcto dentro de una iglesia cristiana. Si no das, no serás salvo. Falso también. Son mitos que se crean dentro de la iglesia. Éxodo 25:1 dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, diles a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. Pero vean cómo lo pide. Lo tomarán de todo aquel que dé de voluntad, de corazón, y quiera darla. O sea, Dios también bendice al que de su propia voluntad quiera dar lo que le nazca dar también. Ahora, en estos versículos del 8 al 10 que acabo de leer, que es la provisión abundante de Dios para el que da, encontramos pues que Dios también nos bendice. Perdón, me fui por otro lado. Aquí está. Evangelio. Ok, Dios no empobrece al que da, sino al que suple para que el creyente siga siendo generoso. Dios no empobrece a nadie que es generoso, sino suple para que el creyente siga siendo generoso. Él es quien da la semilla y el pan. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19 dice, así que mi Dios suplirá todo lo que les falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios suple también, suplirá a todo lo que les falte conforme a las riquezas en su gloria en Cristo Jesús. Pero lo hace todo con su soberanía, bajo su criterio de Dios. Si Dios te quiere ser próspero, te es próspero, sin nada a cambio.
Obviamente sabemos que Dios bendice al dador alegre. Entonces también hay una bendición para aquel que da. Pero tiene que tener ese corazón correcto de cómo en la forma de dar. Ahora, vamos a ver el versículo 11 y 14 que nos quedamos. Para que sean ustedes enriquecidos en todo, para toda generosidad, por medio de nosotros, produce acción de gracias a Dios. Porque la contribución de este servicio suple no solamente lo que les falta a los santos, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues al experimentar este servicio glorifican a Dios por la obediencia de ustedes al Evangelio de Cristo y por su generosa contribución para ellos y para todos. Además, ellos orarán por ustedes, pues los aman por la superabundante gracia de Dios en ustedes. Y prácticamente con esto casi vamos a terminar, pero vemos que si se suplían las necesidades, se suplían todas las necesidades dentro de los santos que estaban, en este caso era para los que estaban en Jerusalén. Los santos, o sea, los miembros pobres de la iglesia de Jerusalén. Romanos 15, 25, encontramos que Pablo colecta esta ofrenda para los que estaban en Roma, para los que estaban en Jerusalén. Vemos aquí en Romanos 15, 25, pero ahora voy a Jerusalén para servir a los santos. Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Aquí vemos cómo Pablo está colectando esta ofrenda para los que están en Jerusalén, para los pobres, para las necesidades. No está hablando de los pobres que estaban fuera de la iglesia, está hablando de los pobres que estaban dentro de la iglesia, primeramente. Hechos capítulo 4, versículo 34. Aquí vemos cómo era que los hermanos ayudaban las necesidades. Y si podemos ver este ejemplo, que todas las iglesias que piden y exigen que los miembros tienen que dar y esto y lo otro, jamás van a hacer estas obras que hacían los hermanos. Hechos 4:34. Y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían terrenos o cosas les vendían, los vendían, y el dinero de lo que vendían lo llevaban y lo ponían en manos de los apóstoles. Y esto era repartido según las necesidades de cada uno. En estos tiempos de los apóstoles, la gente que tenía dinero, la gente que tenía terrenos, vendían todo y todo lo ponían a los pies de los apóstoles. Pero no para que ellos disfrutaran o para que tuvieran jets privados o mansiones súper gigantescas y vivieran una vida de ricos. Jamás. Era para suplir las necesidades de los mismos hermanos. Y no había necesidades porque en todo suplían y para todo abundaba para que hubiera para los hermanos que estaban en una necesidad. Yo quisiera ver estas iglesias que piden y que dicen pacta con Dios y que traigan sus diezmos. Lo que vemos es que estos personajes viven en riqueza, pero jamás están dándole a la gente o cumpliendo las necesidades de la gente. Entonces eso no es correcto. Creo que una iglesia debe ser modesta, honesta en la forma de cómo exige que la ofrenda se dé dentro de la congregación. Ahora, hay iglesias pequeñas como la nuestra que no podemos cumplir con tantas cosas o tantas necesidades, pero se hace lo que se puede y se trabaja para eso. Pero si un día llegamos a crecer con un número grande, donde tengamos una iglesia rica, entonces tenemos el compromiso también de ayudar a las necesidades de los hermanos y estar supliendo necesidades también, como lo hacían los hermanos en ese tiempo. Si vemos aquí en Hechos 4:34, dice, no habían entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, terrenos o casas, lo vendían, y el dinero de lo que vendían se lo llevaban y lo ponían en manos de los apóstoles, y esto era repartido según las necesidades de cada uno. Eso era el modelo
de cómo era en estos tiempos la iglesia del primer siglo. Entonces Pablo principalmente ayudaba a los miembros de la iglesia, principalmente. No digo que no haya hecho ninguna ayuda social dentro de las comunidades pobres que no eran cristianos. No dudo que hayan sido generosos, yo pienso que sí, pero primeramente era para los que estaban dentro de la iglesia. Por eso es importante que cuando nosotros queremos hacer una ayuda social, primeramente debe ser dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Aquí vamos a ver, por eso me gusta citar estos versículos, porque si no hay base bíblica de lo que dice uno, entonces son palabrerías. Dice, Pablo principalmente ayudaba a los miembros de la iglesia. Gálatas 6:10. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son los de la familia de la fe? La familia en Cristo. Mayormente a los que están en Cristo Jesús. Principalmente. La generosidad correcta suple necesidades reales. La generosidad que produce el Evangelio de Cristo suple necesidades reales, produce gratitud a Dios, fomenta la comunión entre los creyentes. Por eso es que dentro de nosotros, de las comunidades cristianas, debe de haber ese amor que fluye únicamente dentro de los hermanos en Cristo. Y no se compara con ningún otro amor, porque el amor entre los hermanos nos une el Espíritu Santo, que es lo que nos mueve en amor, en alegría, en gozo, y cómo es que debemos suplir las necesidades de la iglesia. Y como dice el versículo 15 de nuestro estudio, dice, demos gracias a Dios por su don inefable. O sea, Dios es el que contribuye, Dios es el que pone el querer como el hacer, Dios de manera soberana mueve a todos los miembros de la iglesia en amor, en unidad. Entonces, Dios ama, recuerden siempre, al dador alegre, y también nos ayuda, nos bendice y también cumple con nuestras necesidades. Y es Dios el que está moviendo la iglesia entera en el mundo entero. Y damos gracias y toda la gloria sea para nuestro Dios. Y espero que esta plática sea de bendición para todos los que nos escuchan. Y vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es enriquecedora. Señor, tu palabra es hermosa. Tu palabra siempre nos ayuda a entender de cómo se debe de mover la iglesia, cómo es que debemos de dar, con un corazón alegre, no por obligación. Señor, te damos gracias por este sacrificio perfecto en Cristo Jesús y gracias por la unidad que tenemos por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, porque tu amor siempre es grande y abundante y nos ayuda, nos bendice y siempre está con nosotros, Señor. Te damos toda la gloria y la honra por esta plática, Señor. Y Padre, bendice a las personas que nos escuchan. Bendice a cada uno de los hermanos que están en Cristo. Bendice a tu iglesia en todas las partes del mundo. Señor, a los que tengan necesidad también bendícelos. En el nombre precioso y poderoso de Jesucristo, toda la gloria sea para ti. Amén.